Pues aquí estamos hoy, es el 13 de, de mayo y es el día de Nuestra Señora de Fátima y también tengo entendido que es el 26 aniversario de Radio María Perú. Y se me pidió que dijera algo sobre las dos cosas. Desde luego estoy agradecido con Radio María Perú por darme este pequeño espacio para compartir años de vida en la iglesia, de estudio, de enseñanza, etcétera. Y quería también decir algunas cosas sobre Fátima, quizás sobre las apariciones marianas, y compartir un poco sobre esto y también sobre eh, pues mi experiencia en Fátima, o por lo menos mi viaje a Fátima hace 40 años, que es precisamente también el día en que le dispararon al Papa Juan Pablo II. Y yo hice mi primer viaje a Fátima en el año 81, recién saliendo de la escuela de Derecho, y tomé el tren a Fátima. En el tren me encontré con un filipino que era dominico y que se dirigía a Fátima. Entonces yo me alegré mucho, compartimos mucho. Los que vean esto en video ven la foto de la llegada a la estación de tren. Parece que estaba lloviznando. Y pues fuimos al convento de los dominicos en Fátima, que hay una foto creo que del prior con el padre dominico filipino, una foto mala, pero de la estatua de la Virgen de Fátima en el año 81. También tengo una foto de la tumba de los restos de Jacinta, que allá es santa, ¿verdad? Los tres pastorcitos, Lucía, que vivió muchos años, murió no hace muchos años, ya muy anciana, Carmelita descalza, creo que en Coimbra. Jacinto también canonizado. Aquí ven la basílica. En Fátima comí una comida sencilla, creo que era bacalao con un vino blanco, y me compré en portugués para aprender un poquito, practicar un poquito el portugués, las memorias de la hermana Lucía, y quería leer alguna cosita de la portada de atrás, ¿no? Del librito este, porque a mí lo que yo recuerdo de haber leído partes de estas memorias es el espíritu contemplativo de la hermana Lucía, Carmelita, igual que Bernadette de Lourdes se retiró al convento, quizá un poco menos contemplativo, quizá que las Carmelitas, el convento de Bernadette, de las Hermanas de la Caridad de Nevers. Pero lo que yo me recuerdo de las memorias de la hermana Lucía es que como pastora, jovencita, 10 años, 12 años, pues era muy contemplativa, el pensamiento se le iba a las realidades de Dios, ¿verdad? Y de esta cuarta memoria, a ver si logro entender el portugués bien, ya parece que es Carmelita, obviamente, dice, en una retirada esquina del sótano, a la luz de una pobre teja de vidrio, que me pareció un poco extraño esto de una teja de vidrio,
para donde me retiro para escapar en cuanto me sea posible a las vistas humanas. De mesa me sirve el regazo y de luz una vela mala. ¿Por qué me dirá alguien no escribo en mi celda? El buen Dios ha querido, por él he querido privarme de esta celda, a pesar de que aquí en casa hay bastantes desocupadas. Está bien, no tengo necesidad de más. Obediencia y abandono en Dios, que es quien obra en mí. En verdad, ya yo no soy, sino el pobre y miserable instrumento de Él que quiero servir y que dentro de poco, como el pintor que eh, pone a la luz el pincel inutilizado, o quita de la luz el pincel inutilizado para que se reduzca a cenizas, así el divino pintor hará reducir a cenizas del túmulo, a las cenizas del túmulo, su instrumento inutilizado hasta el gran día de las aleluyas eternas. Y yo deseo ardientemente ese día porque el túmulo o la tumba no aniquila todo y la felicidad del amor eterno e infinito comienza ya. Entonces ahí ven ustedes un poco la espiritualidad de Sor Lucía. Estas apariciones de Fátima han sido declaradas dignas de creerse por los papas, los que sabemos teología, y yo exhorto a todos a tener claro los principios teológicos. La revelación oficial y obligatoria termina con los apóstoles y la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición correctamente entendida, según lo más reciente y definitivo sería la Constitución del Vaticano II Dei Verbum. Las demás cosas son revelaciones privadas que son opcionales, no son obligatorias de creerlas o no. San Juan de la Cruz estaba muy en contra de todas estas cosas extraordinarias. El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado bajo Juan Pablo II, allá por el año 91-92, cita a San Juan de la Cruz que con Jesús el Padre dijo todo y ya no hace falta decir más. Entonces hay que tener muy claro eso. Y yo sí advierto contra lo que yo comparo con la comida chatarra, los caramelitos, que suelen gustar a la mayoría de la gente, pero no alimentan. Entonces yo no niego para nada que la Virgen se haya aparecido. Yo he estudiado mucho las apariciones de Lourdes y de Bernadette. He estudiado menos las de Fátima. Sé algo, he leído algo. Desde Cuba, hace muchos años, me recuerdo de la película que mostraron por esa época en que ya estábamos por salir, en marzo, vamos a decir, o quizá febrero del año 61. Me afectó mucho. Mi mamá me había sacado de la escuela por la enseñanza ya comunista, vamos a decir, castrista, incluso en una escuela católica, los hermanos de La Salle. Me sacaron de la escuela, pero ella se esmeró en que yo me preparara e hiciera la primera comunión en La Habana.
de manos del obispo Eduardo Boza Masvidal, y recuerdo bien el día. Pero asocio ese tiempo con la película de Fátima que me gustó mucho, ¿verdad? Entonces, no niego que la Virgen se aparezca para recordarnos o para animarnos, etcétera. A Bernadette le dieron secretos que, dijo Bernadette, eran solo para ellas. En Fátima se hizo mucho más, vamos a decir, alboroto con lo de los secretos, y los primeros dos secretos de consagración de Rusia, etcétera, pues no eran tan controversiales. Después el tercer secreto se tenía que esperar hasta cierto año, etcétera. Finalmente se reveló y se interpretó de varios modos. Yo estaba apenas leyendo de nuevo que el Papa Benedicto XVI dijo que ese secreto se podía interpretar de varios modos, sea del atentado, asesinato del Papa Juan Pablo, sea incluso, dice lo que he leído, al sufrimiento de la iglesia por la crisis del abuso sexual. Así que ese tipo de cosas ya empiezan a entrar en un campo que yo creo que se presta para muchos equívocos y muchos errores. Y si la gente prefiere lo que dicen las apariciones o los videntes o en los lugares donde dicen que se aparece la Virgen, etcétera, que son mucho más controversiales y que en verdad no deberían de distraernos del Evangelio y de la Biblia, que es la palabra de Dios revelada oficialmente y obligatoria de creer, pues entonces hay un gran peligro con comer demasiados caramelos espirituales. Nos gustan mucho, pero nos hacen mal al alma, como el caramelo en exceso hace mal al cuerpo. Dicho eso, yo quería regresar para terminar con el minuto que me queda sobre esta lectura tan consoladora de la epístola a los romanos al final del capítulo 8. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, para que reproduzcamos la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que la prueba del amor de Dios es que no perdonó a su propio Hijo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros eficazmente? Y que nada nos podrá separar del amor de Cristo, ni la tribulación, ni el hambre, ni los peligros, yo diría, ni el COVID. En todo eso salimos vencedores fácilmente gracias a aquel que nos amó. Con estas palabras de ánimo debo terminar.